Nos van a permitir que cambiemos de tercio y echemos la vista 10 años atrás. Los informativos de Canal Sur Televisión llevaban ya casi una década incorporados a la vida de las familias andaluzas, pero quedaba una asignatura pendiente, que cada provincia tuviera su propio espacio para que nada de lo que sucediera, por muy lejos que fuera, se quedara sin cubrir. El nacimiento de las desconexiones territoriales provocó entonces una convulsión en la RTVA. Hoy vamos a recordar ese momento y lo vamos a hacer con la ayuda de los compañeros que lo vivieron. Veremos también qué ha pasado en estos 10 años, cómo es ahora nuestra audiencia, qué retos quedan por afrontar. En fin, entraremos en la trastienda de su televisión más cercana. A partir de ahora tienes un informativo solo para tu provincia. Porque estamos más cerca de ti, de tu noticia. Marzo de 1997. Canal Sur Televisión presenta una de las apuestas más ambiciosas de su historia. Cada pueblo, cada barrio, cada rincón de nuestra geografía iba a tener su sitio en la televisión andaluza. Así nacieron, hace ya 10 años, las desconexiones territoriales. La información de los nuevos tiempos. Canal Sur. Hoy comenzaremos las desconexiones provinciales en tan solo unos minutos, pero antes queremos situar la actualidad más inmediata en una ronda informativa con las diferentes delegaciones de Canal Sur. Abrimos en Granada. Almudena González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues el futuro de las Recuerdo esa época con mucho cariño porque fue una época de mucho trabajo, de mucha tensión, pero también es verdad que estábamos todos muy contentos, todos los trabajadores de aquí de la delegación de Granada, porque si bien es verdad que ya hacíamos noticias para el resto de la cadena, pues siempre nos quedaba el prurito de que había otras noticias que no salían. Y guardo especial cariño a una entrevista. Era un chaval que consiguió evitar un atentado, me acuerdo perfectamente, de ETA en un barrio granadino, en Casería de Montijo. Este chaval trabajaba en Cruz Roja, era de madrugada y gracias a él consiguió alertar a todos los vecinos y se evitó lo que podía haber sido una masacre. A veces el trabajo en Granada es complicado por la distancia. Esta provincia tiene 168 pueblos y algunos tardamos hasta 2 horas y media en llegar, y ya no os cuento si tenemos que subir a las montañas, ¿no? Hay pueblos en la Alpujarra que están a 60 kilómetros a los que tardamos en llegar a más de 1 hora, ¿no? Y hay pueblos que están más cerca de Murcia, de Almería o de Albacete que de la propia capital, pero así todo, durante estos 10 años lo hemos intentado. Creo que hemos estado en esos 168 pueblos y yo creo que el trabajo todos es un trabajo del que nos sentimos muy orgullosos. Anécdotas. Hay una anécdota muy emotiva. En esta provincia hay un pueblo que se llama Jubiles que le dedicó una calle a Canal Sur. Eso a nosotros nos emocionó muchísimo. Los informativos provinciales de Canal Sur Televisión nos han permitido en estos 10 años hacer compatible la vertebración de Andalucía, que forma parte de nuestra misión pública, de nuestra misión como televisión pública, hacerla compatible, digo, con la atención a la realidad más próxima. La realidad más próxima es nuestra realidad local. Los informativos provinciales de Canal Sur Televisión gozan además del mayor aprecio y prestigio entre los andaluces. Esto se demuestra no solo por las magníficas audiencias que tienen, sino también por el resultado de las encuestas, cuando se le pregunta a los ciudadanos cuál es su valoración de los servicios informativos, concretamente los informativos provinciales de Canal Sur Televisión. Una inmensa mayoría dice que son muy buenos y que les merecen mucha confianza. Y a mí, como a todo el mundo, nos parecía imposible. En aquel momento era una locura imposible de conseguir, una auténtica utopía. Pensamos de verdad que el director se había vuelto loco, porque creíamos que no teníamos ni medios, ni capacidad, y por supuesto tampoco formación ni preparación para hacerlo, ¿no? De forma que esa cuenta atrás la recordamos con muchísima tensión, con muchos nervios, lo pasamos realmente mal, ¿eh? Pero al final se produjo el milagro, y llegó un día en el que dijimos: señores, hola, buenas tardes desde Cádiz para toda la provincia. Hola, buenas tardes. Hoy en Cádiz hablamos del Ayuntamiento de Tarifa. Yo creo que lo que verdaderamente pone a prueba a todos los que trabajamos en la provincia de Cádiz, en torno a 100 personas, es esa noticia de última hora que se acaba de producir. Una gran llegada de indocumentados, un problema en la base de Rota, un conflicto con Gibraltar, una movilización de los trabajadores de las grandes industrias de la bahía de Cádiz. Es la factoría de astilleros de Cádiz, una auténtica batalla campal entre astilleros y fuerzas de seguridad.
De las otras cuestiones por las que algunas veces se nos conoce, carnavales de Cádiz, Semana Santa, Feria del Caballo de Jerez, galas que podamos montar por cualquier otro motivo, de las otras cuestiones podemos hablar menos, aunque supongan mucho trabajo, porque casi todos los años es lo mismo. Estamos en el centro de producción de Canal Sur, en Jaén. Aquí, como en el resto de las provincias, la jornada comienza con la reunión en la que se valoran y distribuyen las noticias del día. ¿Y eso tenemos ya algún contacto hecho? Y ya se sabe, Juan, que va al centro de Aliseda a grabar lo del lince. Vale. Un equipo de la delegación se pone en marcha. Su destino, el centro de cría del lince ibérico. No hay demasiado tiempo. A las 2 de la tarde la noticia tiene que estar lista, así que graban los planos y las entrevistas necesarias y vuelven a toda prisa. Al llegar hay que escribir, locutar, en un paraje idóneo para el lince, editar las imágenes y emitir. Mientras, la presentadora de Jaén se ha cambiado de ropa, se ha maquillado y ha hecho las pruebas en plató. Cada uno a sus puestos. Comienza el informativo. Buenas tardes. El mejor centro para el lince ibérico, especie amenazada. Vigilando su cuidado para que no les falte ni un detalle. todas las precauciones son pocas. Hasta que nosotros llegamos, para cualquiera decirle que en su pueblo había salido en la tele, eso era un sinónimo de una mala noticia, que había ocurrido una desgracia, que había muerto, seguro que había muerto. Desde que nosotros estamos, contamos otras historias, también contamos sucesos, evidentemente, pero hay otras muchas historias, cosas que pasan en los barrios, cosas que pasan en los pueblos, que somos nosotros los que los enseñamos en televisión, y son historias que están fuera del circuito habitual de los grandes medios audiovisuales. Yo estaba entonces en Jaén y recuerdo que era un momento muy ilusionante porque había un reto que era el de conseguir hacer llegar al espectador la noticia de la ciudad. Hola, muy buenas tardes. Las autoescuelas de Jaén culpan a la Dirección Provincial de Tráfico del alto índice de suspensos que se producen al intentar obtener el carnet de conducir. La gente te aceptaba con una gratitud y una ilusión impresionante. La gente incluso te opinaba, te veía en el Prica, que entonces había Prica y no Carrefour, pues te veía comprando, haciendo la compra, y te opinaban sobre tu chaqueta, sobre si la chaqueta con la que salías te hacía más gorda, más delgada, si parecías más joven en la calle, que no te maquillaran así, te daban hasta su opinión. Eso era un dato muy, muy gracioso y muy importante y muy significativo de lo que impactaron los informativos provinciales entonces en Jaén. El perfil medio del espectador que sigue diariamente esta información provincial de Canal Sur, tanto en su primera edición como en su segunda edición, el perfil sería más femenino que masculino y de individuos de más de 45 años que viven en poblaciones pequeñitas, en poblaciones de menos de 200.000 habitantes. Y se nota sobre todo una mayor acogida entre el público de localidades de menos de 10.000 habitantes. Parece que fue ayer y casi sin darnos cuenta han pasado ya 10 años desde que Canal Sur en Córdoba fue mucho más de los cordobeses con la desconexión territorial. Fue un día de nervios, estábamos en la calle, el tiempo se nos echaba encima, muy emotivo porque luego cuando ya terminamos nos suspiramos todos, nos quedamos muy relajados y la verdad que la centralita de teléfonos casi se venía abajo porque los cordobeses aceptaron de muy buena gana que Canal Sur fuera mucho más de todos nosotros. Vamos con Enrique Belver. Hola, buenas tardes. Los cordobeses siempre nos volcamos en cualquiera de las... La competencia es ahora mayor que hace 10 años, pero yo pienso que eso es bueno, ya que hace que no bajemos la guardia y que estemos siempre expectantes por sacar adelante un mejor producto cada día. Creo que nuestra misión es informar de lo que interesa a la mayoría de la gente de manera rigurosa e inmediata, como por ejemplo ocurrió hace unos días con el derrumbe de una casa en el centro de Córdoba y en el que falleció, por desgracia, un matrimonio. Pero si os parece, vamos a ver la crónica de lo sucedido esta mañana en Córdoba. Este es el momento en que los servicios de emergencia reanimaban al pequeño mientras los bomberos rescataban el cuerpo de su padre. Minutos después era la madre quien aparecía, pero los intentos... Pienso que hay que perseverar en ese esfuerzo con la misma ilusión del primer día y desde luego ayudados por los cambios tecnológicos que se nos avecinan. Hace 10 años afrontamos un reto que era muy importante, que eran las desconexiones provinciales, precisamente para acercarnos más a los ciudadanos,
para estar más próximos, para que nos sintieran más suyos. Ahora tenemos un reto igual o más importante, que es el de la televisión digital terrestre. La televisión digital terrestre va a ser la realidad del futuro, sin ninguna duda. Ya lo es, pero lo va a ser mucho más en el futuro. Y para eso los informativos provinciales de Canal Sur Televisión afrontan el reto de la digitalización. En definitiva, de poner en marcha un sistema integrado de emisión, de edición y de archivo que nos permita producir más y mejor, producir con agilidad, producir con más rapidez y más cantidad y más calidad. Seguimos nuestro viaje por Andalucía, segunda parte ahora. Vamos a Málaga a ver los incidentes producidos ayer en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Vélez. En Juan Luis Navarro, Málaga, buenas tardes. Hola Esther, saludos compañeros, buenas tardes. Lo que enseguida les vamos a mostrar fue lo que sucedió en ese pleno. Recuerdo que debutamos con una enorme ilusión. Elegimos como primera noticia los incidentes que se produjeron durante la celebración de un Pleno Municipal en Vélez, Málaga. Ahora, con el paso de los años, creo que ha sido una de mis mejores experiencias profesionales. Contar noticias en la distancia corta, informar sobre la realidad más inmediata, que desde entonces ya no pasa tan inadvertida, que tiene su valor, su importancia. Sin duda algo cambió aquel día de marzo de 1997. Volvió a cuestionar la seguridad de este tipo de aviones. Banikov conduce a la detención de un trepidante partido de alto nivel. De los años vividos sacas algunas conclusiones. Seguro que no todo nos sale bien como quisiéramos todos los días, pero creo que estamos haciendo programas informativos muy adecuados. Suelo decir que por algo será que nuestras desconexiones provinciales compiten con muy buenos resultados en las mismas franjas horarias con las grandes cadenas nacionales. En las dos ediciones de los informativos, tanto la de mediodía de las 12 pico como la de la noche, se pueden acumular 500.000 de andaluces. Incluso la primera edición es líder, compitiendo con productos muy variopintos. La primera edición compite con Los Simpson en Antena 3, compite con el programa de Ana Rosa, compite con el propio informativo territorial que tiene la primera, que no llega ni a la mitad de los espectadores que llegan a nuestros informativos a esa hora. Buenas tardes. Hubiera sido demasiado bonito para ser realidad. Ha sido un sueño que hemos tocado casi con los dedos, pero no ha podido ser. El informativo local y provincial tuvo un espaldarazo real, y nunca mejor dicho, porque justo después del día de la inauguración del informativo de Sevilla, Sevilla se jugaba el primer pase o corte en la candidatura olímpica del 2004, que después se la llevó a Atenas. Estábamos en Lausanne y bueno, pues intentamos que la infanta Cristina estuviera con nosotros en directo en el informativo provincial y accedió después de muchas peticiones. Habrá que intentarlo en el 2008, ¿verdad, Alteza? Bueno, España siempre intentará estar. En Sevilla la noticia se llama Juegos Olímpicos del 2004, porque esta mañana... Recuerdo que fue un día de muchos nervios, era una apuesta, un proyecto importante para esta casa, también muy importante para mí. A lo largo de estos años, de esta década, los ciudadanos se han convertido también en nuestros informadores. Cada día recibimos muchísimas llamadas informándonos de un incendio, un conflicto en una fábrica, un accidente, las inundaciones que se han producido cuando hay fuertes lluvias. Es decir, ellos son los que nos ponen sobre la pista de ese tipo de noticias, y todo eso porque saben que aquí en Canal Sur hay un espacio en el que esas noticias, esos problemas, esas preocupaciones van a ser recogidas. En Huelva, la actualidad de este día nos lleva a la localidad de Palos de la Frontera. En concreto, el arranque de los informativos provinciales aquí en Huelva nos llenó de satisfacción. Más que nada porque dábamos respuesta a una gran demanda que tenía la sociedad onubense para ver más noticias de Huelva en los informativos de esta cadena pública andaluza. Una de las dos niñas, la más desarrollada, fue la primera en recibir el bautismo. Después siguieron sus 5 hermanos. Con la puesta en marcha de estos informativos, esa demanda quedó cubierta. También nos sentimos satisfechos porque consideramos que tenemos uno de los mejores fondos documentales audiovisuales de los 10 últimos años de la historia de Huelva. Canal Sur se ha convertido en este tiempo en el medio de referencia para los onubenses, es la televisión más vista, la televisión amiga, la televisión comprometida. En estos 10 años, cuando alguien quiere enterarse de lo que ocurre en Huelva, busca Canal Sur. Estamos aquí junto a la ermita en este día festivo para todos los almerienses, día que pudimos estrenarnos un poquito antes porque tuvimos la suerte de hacer un directo desde la romería de Torre García.
y más o menos nos sirvió de rodaje, así que yo creo que los nervios se templaron un poco. Vamos después de Cádiz, vamos después de Cádiz. Abrimos. Yo recuerdo aquellos momentos con mucha alegría porque fueron de los mejores que yo he vivido y creo que mis compañeros también. Aquí seguimos casi todos los que estábamos y seguimos cubriendo ese hueco de la información de Almería, esa necesidad que tiene Almería de contar sus experiencias y sus noticias, y en ello estamos. Las desconexiones provinciales han llenado un hueco importante para evitar agravios comparativos. También esa filosofía de cohesión territorial para que los andaluces nos conozcamos mejor. En estos 10 años ha habido grandes retos como los sucesos del Ejido del año 2000 y a los Juegos Mediterráneos Almería 2005, que han tenido una dimensión mundial. Ahora el gran reto que tenemos por delante es sin duda la digitalización para dar un aire más de eficacia, cercanía y modernidad en las desconexiones y en definitiva en la información que necesitan los ciudadanos andaluces. Estamos de cumpleaños y para celebrarlo los informativos de las distintas provincias se realizaron ayer fuera de su escenario habitual. En la calle, mucho más cerca si cabe de la gente que los hace posible cada día. Al lado de quienes, hace ya 10 años, eligieron ver sus noticias en La Nuestra.